¿Alguna vez has imaginado que la noche de Halloween podría esconder horrores más allá de los disfraces? Estas son 5 historias de terror que ocurren durante Halloween. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Era el 31 de octubre y la niebla se deslizaba por las calles de mi vecindario como un manto oscuro. Las casas estaban decoradas con telarañas y calabazas talladas, algunas con luces parpadeantes que ofrecían un espectáculo de sombras inquietantes. Sin embargo, a medida que caía la noche, la atmósfera festiva se tornaba en algo mucho más inquietante, como si las risas de los niños se ahogaran en el susurro de algo mucho más siniestro. Esa noche, decidí quedarme en casa. No era muy amante de las fiestas de Halloween, siempre había sentido una extraña aversión hacia la oscuridad que reinaba en esta época del año. Mis amigos insistieron en que saliera, invitándome a la Casa del Terror, una antigua mansión en las afueras de la ciudad, pero la idea de adentrarme allí me resultaba intolerable. En su lugar, opté por una noche de películas de terror acompañada de una taza de chocolate caliente y mi manta favorita. Mientras me acomodaba en el sofá, el silencio de la casa se sentía envolvente, casi opresivo. Las luces temblaban con cada ráfaga de viento. Encendí el televisor, buscando distraer mi mente, pero el volumen de la película parecía disminuir la intensidad de la experiencia. Era como si el terror no pudiera atravesar el umbral de mi sala. La primera película, un clásico de culto que todos conocían, comenzó a atraerme lentamente hacia su narrativa. No obstante, a medida que la trama avanzaba, empecé a sentir que algo no estaba bien. Silencios prolongados interrumpidos por gritos en la pantalla provocaban una sensación de incomodidad creciente. Mis pensamientos comenzaron a vagar hacia la casa al lado, la de la anciana que rara vez salía. La historia contaba sobre un grupo de amigos que, al igual que yo, decidieron pasar la noche de Halloween en una casa embrujada. Recordé que varios vecinos comentaban en la última reunión que se habían escuchado ruidos extraños provenientes de la vivienda de la anciana. Murmullos suspicaces empezaron a formar en mi mente. Mi curiosidad, antes dormida, se avivó de manera inquietante. ¿Y si todo era verdad? Decidí que no podía quedarme quieto, así que me levanté, casi en un trance, y fui hacia la ventana. La vista era desoladora, con árboles que se agitaban y sombras que danzaban al compás del viento. Una ráfaga más fuerte hizo que mis cortinas se movieran, y por un momento, pensé que vi una figura desvaída en el jardín del vecino, pero me convencí de que solo era mi imaginación. Aún así, una inquietud se afianzó en mi pecho. Decidí extender mi mirada hacia la casa de la anciana. La luz parecía apagada, pero en el fondo de mi mente, el deseo de descubrir más era abrumador. Sin poder resistirme, opté por salir al porche. El aire crujía bajo mis pies, y la brisa nocturna me envolvía como un murmullo lejano. Tomé un respiro profundo y me dirigí hacia la verja que separaba nuestras casas. Cada paso resonaba con una claridad perturbadora y, en el instante en que llegué frente a su puerta, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Era una puerta antigua, de madera desgastada, decorada con una pequeña calavera que parecía sonreír macabramente. Sin pensarlo mucho, levanté el puño para golpear. Un sonido sordo reverberó en el aire, como si la casa misma temiera romper el silencio. Pasaron algunos segundos que parecieron horas. Solo un eco de la noche me contestó. Listo para darme la vuelta, escuché un ligero crujido tras la puerta. La esperanza de que alguien abriera la entrada se desvaneció, y algo dentro de mí se estremeció. ¿Debía marcharme o seguir intentándolo? Decidí esperar un poco más. Mi impulso de curiosidad se apoderó de mí, y tras un momento de titubeo, decidí girar el pomo con cuidado. La puerta, para mi sorpresa, se abrió sin resistencia, revelando un pasillo oscurecido por el polvo y telarañas. El aire ahí dentro estaba cargado de un hedor intenso y a humedad.
Frío y escalofríos me asaltaron al mismo tiempo, pero la curiosidad me empujó hacia adentro. Con la luz de mi teléfono como única guía, avancé lentamente. Las paredes estaban adornadas con retratos viejos, sus caras estaban casi borradas, pero sus ojos parecían seguirme, vigías de un secreto olvidado. Cada paso resonaba como un lamento, y la sensación de ser observado creció en intensidad. Me sentí como un intruso en un lugar que no debía habitar. De repente, un susurro recorrió el aire. Me detuve en seco, el corazón desbocado en mi pecho. «Ve a casa», decía una voz apagada, como un eco lejano. Miré hacia atrás, esperando ver a la anciana o algunos vecinos que, quizás, querían sacarme de la locura en la que me había metido, pero solo había un vacío monumental. El susurro persistió, y decidí que era hora de marcharme. Sin embargo, un impulso casi sobrenatural me llevó a inspeccionar más. Seguí caminando, siguiendo lo que parecía una luz tenue al final del pasillo. Sin embargo, cada vez que intentaba acercarme, la sombra se desvanecía, dejándome con más preguntas. Mis pasos me llevaron hacia una habitación más profunda. La puerta entreabierta invitaba a descubrir lo que había dentro. Con un giro del pomo, entré. La habitación era oscura, pero algo brillaba en la penumbra. En el centro, un espejo antiguo estaba cubierto por una tela. Sin pensarlo, me acerqué y retiré la sábana de un tirón. Reflexioné sobre mi imagen mientras una energía escalofriante emanaba del objeto. En el fondo, vi sombras distorsionadas. Al mirar más de cerca, incluso pensé ver rostros familiares, algunos de mis amigos. Me giré con rapidez, solo para ser recibido por la misma oscuridad. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo, una figura errante emergía de la esquina más oscura de la habitación. Larga y delgada, con extremidades todo menos humanas. Su piel estaba pálida, y aunque su rostro era vagamente humano, la expresión era desprovista de emociones, un vacío que paralizaba. Quería gritar, pero la voz se quedó atrapada en mi garganta. Mi mente solo podía pensar en una cosa: escapar. Corrí hacia la puerta, pero la figura se movió con una rapidez sobrenatural. Sentí un frío helado cerca de mi oído, y en un susurro casi imperceptible escuché: «Quédate». Ese fue mi límite. Abrí la puerta con tal fuerza que hizo eco y me lancé hacia el pasillo, sintiendo sus frías garras taladrando mis pensamientos. El terror se apoderó de cada fibra de mi ser. No miré hacia atrás. Salí de la casa y cerré la puerta detrás de mí con un golpe aterrador. La niebla me envolvió una vez más mientras corría, mis pasos resonando en la calzada. Superando a la niebla y los ecos, pude ver mi hogar a lo lejos, cada paso llevándome a la seguridad, a ese cálido refugio. Pero el eco persistía, susurros en la oscuridad que acechaban en mi mente. Al llegar a casa, cerré la puerta, y me recosté contra ella, intentando calmar las palpitaciones, pensando que todo había terminado. A medida que el silencio envolvía mi sala de estar, sin embargo, no estaba preparado para lo que vino después. Me di cuenta de que mi reflejo en el espejo decretaba una verdad oscura. Aunque estaba a salvo físicamente, una sombra seguía a cada paso que daba. La anciana no solo estaba ahí, ni era un eco de la mansión, era algo más profundo, más oscuro. Nunca supe qué me aguardaba aquella noche. La niebla se tragó mi curiosidad y me dejó un miedo oscuro, uno persistente. Desde entonces, nunca olvidaré esa noche, la noche en la que los susurros me encontraron. La noche de Halloween siempre ha tenido una esencia inquietante. En el pequeño pueblo de Valle Oscuro, los susurros del viento entre los árboles se mezclaban con risas y gritos de niños disfrazados que recorrían las calles. Sin embargo, para mí, este Halloween no sería como los demás. Lo que debía ser una simple noche de truco o trato se convirtió en un viaje a través de mis peores miedos. Llegué a Valle Oscuro hace menos de un año, un pueblo que parecía anclado en el tiempo, donde las casas se alineaban como sombras bajo la tenue luz de la luna.
Aún no conocía bien a mis vecinos, pero las historias que circulaban en los murmullos me alertaron sobre la atmósfera escalofriante que impregnaba el lugar. Este año, me había comprometido a hospedar una fiesta de Halloween en mi hogar, una antigua casa victoriana que había adquirido en un arranque de locura. Tenía la intención de convertirla en un refugio de risas y buenas compañías, pero a medida que el día se acercaba, empecé a sentir que algo más acechaba en las sombras. La tarde del 31 de octubre, mientras me preparaba, me vi obligada a recorrer el desván en busca de decoraciones. Al subir las escaleras chirriantes, el aire se tornó espeso, un olor a polvo y deterioro me envolvió. Al fondo del desván, me encontré con un antiguo baúl cubierto de telarañas. Sin poder resistir la curiosidad, lo abrí. Dentro había un conjunto de máscaras de carnaval, destrozadas y manchadas, que parecían observarme con ojos vacíos. Una extraña inquietud recorrió mi espina dorsal, y aunque deseaba salir corriendo, una voz en mi interior me instó a quedarme. Con un escalofrío, decidí no llevarme las máscaras, pero al cerrar el baúl, un crujido procedente del fondo del desván me detuvo en seco. El sonido era débil al principio, un susurro casi inaudible que me llamó por mi nombre. Nadia. Al principio pensé que era una alucinación causada por el aislamiento, pero a medida que el eco resonó en la habitación, mi piel se erizó. Me encontraba sola, pero el viento parecía tener voz esa noche. A pesar de la creciente ansiedad que me invadía, preparé la casa para la fiesta. Con cada decoración que colgaba, sentía la tensión aumentar, como si algo se estuviera acercando, pero no podía perderme la oportunidad de socializar con mis nuevos vecinos. La noche llegó y con ella, la emoción y la melodía de risas y juegos. Sin embargo, había un aire extraño. Aunque los invitados intentaban divertirse, podían sentirlo también, algo siniestro palpaba en las sombras del pasillo. Alrededor de la medianoche, decidí tomar un descanso y me retiré a la cocina. Una brisa helada envolvió el espacio. Miré por la ventana y vi que el aire se había vuelto pesado. Los niños disfrazados insistían en recorrer las calles, pero el ambiente era diferente, un silencio inquietante se había apoderado del pueblo. Fue entonces cuando escuché un susurro más claro: Nadia, ven a jugar. Me volteé rápidamente, pero no había nadie. Intenté ignorar la incomodidad, pero mi gut feeling me decía que no estaba a salvo. Regresé a la sala para estar con los demás, pero apenas crucé la puerta, las risas cesaron. Todos miraban aterrados hacia un rincón oscuro del pasillo, donde una figura se perfilaba tenuemente. La sombra era delgada y alargada, con una especie de manto en el que flotaban pequeños ecos de luz. Sin saber por qué, me sentí atraída hacia ella, como si un hilo invisible me uniera a esa presencia, aunque el terror se apoderara de mí. ¿Qué es eso?, preguntó uno de mis amigos, quebrando el silencio. La figura parecía moverse lentamente hacia nosotros, el sonido de su caminar era como el crujir de hojas secas. Nadia, ¿lo ves? No quería mirar, pero algo me forzó a hacerlo. La figura tenía un rostro indistinguible, cubierto por una máscara extraña, similar a las que había encontrado en mi desván. Era como una amalgama de diferentes rostros, cada uno más grotesco que el anterior. Los ojos eran dos vacíos oscuros que parecía que devoraban la luz. Con un leve gesto, pareció extender su manto, y un frío intenso invadió el aire. No podía moverme, estaba paralizada por el miedo. Una de las invitadas, Valeria, trató de acercarse a mí. Nadia, salgamos de aquí. Pero cuando dio un paso, la figura giró su cabeza hacia ella, y el silencio se rompió por un grito desgarrador que dejó a todos en shock. Valeria cayó, como si hubiese recibido un golpe contundente de la oscuridad misma. El caos se desató. Los invitados comenzaron a gritar y a intentar escapar, pero la puerta cerró de golpe con un estruendo. Las luces parpadearon y el aire se volvió aún más gélido. No, 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 gritaba mientras mis amigos intentaban abrir la puerta, pero era como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada.
La figura avanzaba hacia mí, susurrando sonidos ininteligibles. Podía sentir la desesperación y el horror acumulándose en la habitación. En un instante, recordé las máscaras del baúl, vestigios de un pasado ominoso. Miré a mi alrededor y vi que, en sus manos, la figura parecía sostener un juego de máscaras, cada una representaba a uno de mis amigos. ¿Qué quieres de nosotros?, grité, mi voz temblorosa resonando en el aire gélido. La figura se detuvo, y por un breve momento se quedó inmóvil, antes de inclinar la cabeza, revelando una boca formada como una herida abierta. Quiero que jueguen, la voz era como el eco de 1000 susurros, y cada palabra vibraba en mi pecho. Quiero que sientan el miedo. Desesperada, busqué en mi mente una forma de romper la conexión. No somos parte de tu juego, grité, recordando que el poder de la negación puede romper con las ataduras del terror. En ese instante, el aire se llenó de lamentos, el frío aumentó y las luces comenzaron a parpadear violentamente. Mis amigos estaban en el suelo, sus miradas vacías reflejaban el terror que experimentaban. La figura se desvaneció en un susurro aterrador y, de repente, la presión en la puerta desapareció. Con un grito, quienes quedamos nos lanzamos fuera, corriendo por el pasillo, atravesando la puerta principal y finalmente respirando el aire fresco de la noche. Las luces de Valle Oscuro estaban apagadas y el silencio del pueblo era ensordecedor. Al mirar hacia atrás, la casa pareció cobrar vida, como si se retorciera en dolor. Nos reunimos en la calle, con corazones palpitantes, y nos prometimos que nunca volveríamos. La noche de Halloween terminó, pero el eco de esos susurros quedó grabado en mi mente y en la de mis amigos. Valle Oscuro, ese pueblo de sombras, escondía secretos que no podían ser desenterrados sin un precio. Nunca supe si la figura volvería, ni si las máscaras estaban realmente vivientes, pero cuando llegó la mañana, me di cuenta de que las historias del pueblo eran más que leyendas, eran advertencias. Desde esa noche, nunca volví a mirar las cosas de la misma manera. Halloween se volvió un recordatorio constante de lo que acechaba en la oscuridad, esperando ser despertado una vez más. La primera vez que escuché sobre el aquelarre de halcones, el grupo de brujas que supuestamente se reunía en el bosque que rodeaba nuestro pequeño pueblo, fue en un susurro. Un cuento que me fue contado por un anciano durante una fría noche de octubre. Con su voz temblorosa, relataba cómo cada año, la noche de Halloween, las brujas invocaban a los espíritus del bosque, y las sombras de aquellos que habían sido condenados a vagar eternamente regresaban. Aunque la lógica me decía que debía ignorar esas historias, había algo en el aire, un frío inexplicable que siempre llegaba junto al otoño, que alimentaba mis temores y curiosidad. A medida que la fecha se acercaba, el ambiente en el pueblo se tornó más inquietante. Las hojas crujían bajo mis pies de una manera casi ominosa, como si el propio bosque me susurrara advertencias. Un día lluvioso, decidí adentrarme en el bosque al anochecer, movido por una mezcla de valentía juvenil y una dosis considerable de imprudencia. Fue un viaje que jamás podría haber imaginado. El cielo estaba cubierto de nubes grisáceas, y el viento aullaba entre los árboles, llevándose el sonido de los últimos días soleados del verano. Como un niño que se adentra en lo desconocido, caminaba entre los troncos retorcidos, sintiendo que cada paso me arrastraba hacia un destino del que no había retorno. Mis amigos me habían hablado de un claro en el bosque, un lugar donde todo parecía más oscuro, donde se decía que las sombras eran más profundas. Con cada instante, mi corazón latía más rápido, a medida que la luz del día se desvanecía y las sombras comenzaban a dibujar siluetas grotescas. Finalmente encontré el claro. Era un lugar inquietante, un círculo de árboles que se cerraban a nuestro alrededor como guardianes. En el centro había un altar de piedras, cubierto por un manto de musgo y hojarasca. En aquel círculo, el aire parecía vibrar con una energía singular, casi palpable. Una parte de mí deseaba dar media vuelta y escapar, pero otra parte, más osada, deseaba desenterrar los secretos que yacían ocultos.
Mientras revisaba el altar, noté marcas extrañas en las piedras. Parecían signos antiguos, símbolos que hablaban de sacrificios y rituales pasados. Justo cuando trataba de descifrar su significado, un ligero susurro me hizo detenerme. Era como si el viento hablara, pero las palabras parecían las de un niño perdido. Ayúdame, ayúdame, resonaba en mi mente. Mi piel se erizó y un escalofrío recorrió mi columna. Miré a mi alrededor, pero estaba solo. La soledad del bosque era un velo, casi asfixiante. Desesperado por salir de aquel lugar, volteé para irme, pero mis pies parecían pegados al suelo como si alguna fuerza invisible me impidiera moverme. Los susurros aumentaron, ahora más claros y rodeándome, llenando el aire de promesas y advertencias. No te vayas, quédate con nosotros, decían en un coro fantasmagórico. Comprendí que varios ojos me observaban desde las sombras, figuras difusas que se movían con una fluidez inquietante. Apenas podía distinguir sus formas, pero sabían que estaba allí. Con un esfuerzo titánico, logré desatarme de su hechizo y eché a correr, las ramas desgarrando mi ropa y la oscuridad devorando la luz a mi alrededor. En mi desesperación, mis pensamientos eran un torbellino. Imaginaba a aquellos seres, espíritus del bosque, que solo querían un nuevo miembro en su macabra familia. Temía no regresar nunca, que mi alma quedara atrapada en ese ciclo de eternidad como narraba el anciano. Estuve corriendo sin rumbo, sintiendo la presión de los ojos que me seguían, la acción de cada sombra ahogando mi voz. Cada paso me hacía sentir que algo estaba a punto de atrapar mi pie, un frío que se apoderaba de mis huesos. La naturaleza se había convertido en mi enemiga y el eco de mis pasos parecía resonar en complicidad con esas criaturas. Finalmente, al borde de la desesperación y cualquier rastro de valentía que me quedaba, vi un destello de luz a lo lejos. Era el camino que conducía al pueblo, la última esperanza. No sabía cómo lo había encontrado, pero me lancé hacia esa luz como si fuera mi salvación. Una vez más, las sombras intentaron atraparme, pero el impulso fue más fuerte que el terror. Con un último esfuerzo, crucé el umbral donde la luz y la protección del pueblo me rodearon. Me detuve en la entrada, jadeando y temblando, sintiendo cómo ese lugar oscuro quedaba atrás. Pero a medida que la tranquilidad del pueblo me envuelto, mi mente seguía llena de imágenes de aquellas figuras. Nunca más volví a ser el mismo. La noche de Halloween no fue solo una aventura, fue la noche en que me enfrenté con lo desconocido, con la profunda y oscura realidad de que hay cosas en este mundo que no comprenden la lógica ni la razón. Desde entonces, cada año, el 31 de octubre, siento una inquietud. Aunque el pueblo se disfrazaba de alegría y risas, yo solo podía ver lo que acechaba en la oscuridad del bosque. Los susurros seguían acompañándome, y la promesa de un regreso se mantenía en el aire, un recordatorio eterno de que no todas las puertas deben ser abiertas y que algunas sombras nunca deben ser desafiadas. Era el 31 de octubre de 2023, una noche que para muchos significaba disfraces, dulces y risas. Pero para mí, Rebecca, ese Halloween se convertiría en un viaje aterrador que nunca olvidaría. A medida que la tarde se desvanecía en la oscuridad, una sensación incómoda se apoderaba de la atmósfera. La niebla densa comenzaba a descender sobre mi vecindario, como una sábana helada cubriendo cada rincón. Las casas, iluminadas por calabazas talladas, proyectaban sombras inquietantes. Sin embargo, había una casa en particular que siempre había evocado mi curiosidad y mi miedo, la mansión de los Anderson. La mansión, un antiguo edificio de 3 pisos, había estado deshabitada durante más de una década, rodeada de mitos sobre sucesos extraños y la oscura historia de su último propietario, el señor Anderson. Se decía que había desaparecido en la víspera de Halloween y que su alma aún vagaba por los pasillos de su hogar, buscando la manera de escapar de su propia condena. A pesar de las advertencias de los vecinos, mi amigo Daniel y yo decidimos aventurarnos a la antigua mansión esa noche. La adrenalina corría por mis venas mientras planeábamos nuestra incursión, un reto que prometía ser aterrador,
pero emocionante. Cuando llegamos a la mansión, el viento aullaba entre las ramas de los árboles, creando un eco de lamentos que erizaba nuestra piel. La puerta principal estaba entreabierta, como si nos invitara a entrar. Daniel, emocionado, se adelantó y empujó la puerta con un chirrido escalofriante que resonó en el vacío. En el interior, la oscuridad era casi palpable, llena de polvo y telarañas que colgaban del techo como las garras de criaturas olvidadas. Sacamos nuestras linternas y comenzó la exploración. Recorrimos la planta baja, admirando los muebles cubiertos por sábanas blancas que parecían fantasmas en las sombras. Sin embargo, a medida que nos adentrábamos más en la casa, una inquietante sensación se asentó en el aire. El silencio era demasiado denso, como si algo estuviera observándonos. Fue en el salón principal donde la primera pista de nuestra aterradora noche se presentó. En la chimenea, descansaba un viejo retrato del señor Anderson. Su mirada parecía seguirnos mientras nos movíamos, sus ojos oscuros y vacíos absorbían la luz de nuestras linternas. Daniel hizo un comentario nervioso sobre cómo parecía que nos desafiaba a quedarnos, y aunque reí, no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Decidimos subir al segundo piso. La escalera crujía bajo nuestros pasos, como si la casa misma protestara ante nuestra intrusión. Al llegar al pasillo, descubrimos varias puertas. Una de ellas, en particular, estaba entreabierta. Decidimos entrar. La habitación era pequeña, con paredes marcadas por el tiempo. En el centro, había una cama cubierta de polvo y una muñeca de porcelana, su rostro desgastado y agrietado. Cuando me acerqué, sentí un escalofrío recorrerme, y en ese momento, inexplicablemente, la muñeca cayó al suelo, haciendo un estruendo que resonó por todo el segundo piso. Daniel, grité, girando sobre mis talones, un temor repentino apoderándose de mí. Él había desaparecido. Desesperada, empecé a buscarlo, llamándole con voz temblorosa. La luz de mi linterna parpadeaba, y con cada destello me aterraba la posibilidad de encontrarme con algo espantoso. La casa pareció cobrar vida. Puertas que crujían, sombras que danzaban en las esquinas de mi visión, cada movimiento me hacía dudar de mis sentidos. Finalmente, me decidí a salir del cuarto en búsqueda de Daniel, pero cuando retomé el pasillo, me di cuenta de que las puertas que antes habían estado abiertas ahora estaban cerradas. Golpeé una puerta, en un intento de llamar su atención, y en ese momento, sentí que el aire se volvía frío y pesado. Un murmullo, un susurro apenas audible, emergió del pasillo. «Ayúdame», parecía decir. Me congelé, la voz era casi un lamento que se escaló por mi columna. Detrás de mí, un ruido sordo, como el de pasos en el suelo, me hizo girar rápidamente. No había nadie. La casa estaba en silencio apesadumbrado de nuevo. Con el corazón latiendo desbocado, decidí aventurarme más allá del pasillo. Bajé por una escalera que parecía interminable. La luz de mi linterna apenas iluminaba el camino. En la planta baja, todo parecía atemporal, los muebles polvorientos y rotos parecían contar historias de un pasado que jamás se iría. Entonces, una puerta del fondo se abrió lentamente y del interior salió una sombra, contorsionándose en formas grotescas. Mi primer instinto fue volver a subir las escaleras, pero el miedo me paralizó. «Daniel», grité, con la esperanza de que mi voz lo alcanzara. La sombra se acercaba, cabizbaja, su forma se hacía más visible. Era una figura alta, con una chaqueta vieja que parecía drenarse en la oscuridad misma. Su rostro no era más que una mueca de desesperación. La figura se detuvo frente a mí, y lo que vi congeló mi sangre. No tenía rasgos, solo un espacio vacío donde su rostro debería estar. La misma voz, ahora más fuerte, resonó en la habitación. «Ayúdame». Explotando en terror, volví a correr escaleras arriba, chocando con las paredes en mi frenético intento de escapar. Cuando finalmente alcancé el segundo piso, una neblina extraña comenzó a llenar las habitaciones, una energía fría se apoderó del lugar.
En mi mente, la imagen de la muñeca de porcelana apareció de nuevo, desafiándome a enfrentar mi destino. En el pasillo, vi el destello amarillo de la linterna de Daniel que se apagaba. «Rebecca», gritó su eco, «aquí estoy». Al encontrarlo, Daniel estaba en la habitación donde habíamos encontrado la muñeca, parado frente a un espejo antiguo, su reflejo distorsionado. La habitación estaba congelada en el tiempo, como si nos observase, y al mirar el espejo sentí que el aire chisporroteaba con energía estática. Observando a Daniel en el espejo, vi el terror en sus ojos. «Rebecca, no estoy solo», su voz se quebró mientras retrocedía, un pánico muy real en su rostro. Una sensación de desesperación me invadió, entonces me atreví a mirar en el espejo también. Detrás de nosotros, en la oscura profundidad del cristal, la sombra se había materializado, cada vez más definida, acercándose lentamente. Era como si el tiempo se detuviese. La respiración de Daniel se entrecortaba, y antes de que pudiera reaccionar, la figura negra salió disparada hacia nosotros, atravesando la superficie del espejo. El siguiente instante fue un puñado de gritos ahogados y oscuridad. Al abrir los ojos, nos encontramos en la sala principal de la mansión, aturdidos pero vivos, como si el tiempo hubiera retrocedido. Las paredes se alzaban sin la perniciosa sombra, sin el eco de la voz que nos había atormentado. Pero la sensación de terror seguía presente, envolviendo el aire como un manto. «Increíble, ¿verdad?», musité, aturdida por la surrealista experiencia. Daniel estaba pálido y temblando, pero no se molestó en responder. «Lo sabemos, lo sentimos», repitió una vez más, sus ojos se miraron, como si comprendieran un secreto que no podíamos aceptar. Finalmente, decidimos salir de la mansión. Cada paso era una lucha de voluntad contra la posibilidad de que nos siguieran. Una vez fuera, la niebla había empezado a disiparse, dejando el vecindario en calma, normalmente iluminado por la luz de las calabazas. Nos sentamos en las escaleras de la entrada, sin palabras, con el corazón aún acelerado, sintiendo que habíamos escapado por poco de lo desconocido. Miré hacia la mansión, una última mirada llena de aprensión, cuando noté que la puerta trasera estaba nuevamente entreabierta. Algo dentro de mí sabía que esta historia no había terminado, que la sombra podía haberse ido, pero susurros de advertencia resonaban en mi mente. El Halloween había partido como siempre, con dulces y risas. Pero para mí, sería una noche que jamás podría olvidar, una noche con la que tendría que vivir, y quizás, solo quizás, un día, volvería a enfrentar la oscuridad de la mansión de los Anderson. Al día siguiente, la vida continuó como si nada hubiera pasado, pero la mirada de Daniel y la mía eran diferentes. Sabíamos que alguna parte de nosotros había cruzado un umbral al que no estábamos listos para entrar. Decididos a no hablar de ello, una atmósfera de inquietud nos envolvió, las sombras se alargaban al caer la noche, llenando nuestros corazones de un miedo sutil pero penetrante. Con cada Halloween, una extraña conexión se mantuvo entre nosotros y la mansión. Aunque la única forma de recordar sería en silencio, para siempre estaríamos marcados por esa sombra en la noche. La noche del 31 de octubre siempre había sido mi favorita del año, pero este Halloween sería diferente. Vivía en un pequeño pueblo al borde de un denso bosque, conocido por sus leyendas inquietantes. Aquella noche, la luna llena iluminaba el cielo como un faro silente, y el aire estaba impregnado de un frío inusual. Para la mayoría, la oscuridad traía consigo risas y disfraces espeluznantes, pero yo sentía que algo más acechaba en las sombras. Desde que era niño, había escuchado las historias sobre la Dama del Bosque, un espíritu que, se decía, reclamaba almas en las noches de Halloween. A principios de octubre, un grupo de niños había desaparecido mientras exploraban el bosque. Sus padres, desgarrados por la angustia, decían que habían sentido un llamado extraño, como si una voz proveniente de entre los árboles los hubiera seducido a adentrarse más. Muchos pensaron que eran solo cuentos inventados, pero yo tenía la sensación de que había algo más siniestro acechando más allá de la línea de árboles.
Era una noche como ninguna otra, y mi curiosidad me llevó a desafiar mis miedos. Después de ayudar a mis padres a preparar las decoraciones y recorriendo el vecindario en busca de caramelos, decidí que esta vez me adentraría en el bosque. La adrenalina corría por mis venas mientras me adentraba en la oscuridad, el crujir de las hojas bajo mis pies era la única compañía en mi travesía. Las sombras se alargaban y se retorcían con cada paso que daba. A medida que avanzaba, el aire se sentía más frío, como si una brisa gélida me envolviera. En un momento, me detuve a escuchar. Era un silencio ensordecedor, interrumpido solo por el ulular lejano de un búho. Pero pronto, un suave murmullo comenzó a fluir entre los árboles. Ven, ven, ven. La voz susurrante era etérea, como una melodía que bailaba en el aire. Mi corazón latía con fuerza, y el deseo de girarme y volver a la seguridad de mi hogar luchaba contra la curiosidad feroz que me mantenía en pie. Aunque la razón me decía que era un error, me dejé llevar por el impulso de seguir el sonido. El sendero se tornó un laberinto de sombras. Con cada paso que daba, el murmullo se intensificaba, convirtiéndose en un coro de voces ininteligibles que resonaban en mi mente, llamándome, arrastrándome. Mis sentidos estaban alerta, y aunque sabía que debía regresar, algo dentro de mí no podía resistir la atracción de las voces. Finalmente, llegué a un claro en el bosque. La luna iluminaba el centro, creando un círculo de luz entre la oscuridad. En ese instante, el murmullo se detuvo abruptamente y el silencio se volvió opresivo. Fue entonces cuando lo vi, una figura espectral, envuelta en un vestido blanco desgastado por el tiempo, con el cabello largo y revuelto, flotando a unos pocos metros de mí. La dama del bosque. Reconocí su rostro de inmediato, una mezcla de tristeza y rabia. Sus ojos, vacíos y oscuros, estaban fijos en mí, y una sensación de terror indescriptible me invadió. Mi cuerpo congelado no quería moverse, estaba atrapado en un trance. «Has venido por mí», susurró, su voz una mezcla de lamento y anhelo. «Los que vienen a mí nunca regresan». En ese momento, comprendí la realidad de las leyendas. Aquellos niños no habían desaparecido. Sus almas estaban atrapadas en el bosque, como yo estaba a punto de estarlo. Sentí que una fuerza invisible me empujaba hacia ella, como si un hilo invisible me uniera a su desolación. Forcé la voluntad para retroceder, pero el destino parecía sellado. «No temas, solo quiero compañía», dijo, alzando una mano fantasmal hacia mí. En su mirada había promesas rotas y un profundo deseo de ser liberada de su tormento eterno. Podía escuchar a los niños, susurros apagados que se unían al coro, llamando por ayuda, por liberación. El corazón me latía con tal furia que creí que iba a estallar. Cuando la dama dio un paso hacia mí, mi instinto de supervivencia ganó. Hice un giro brusco y comencé a correr. La risa de la dama resonaba en mi mente, un eco macabro que me perseguía mientras atravesaba el bosque. Cada nuevo sonido parecía reforzar el miedo que en ese momento me abrazaba. Mientras corría, el bosque parecía cobrar vida, con las ramas que se cerraban como garras, tratando de atrapar mis extremidades. Las hojas crujían bajo mis pies, amplificando el terror que me envolvía. La oscuridad se cernía sobre mí como un manto, y sentía que algo o alguien iba detrás de mí, respirando en mi nuca. Finalmente, vi la luz titilante de mi casa a través de los árboles. La esperanza me dio alas, y me lancé hacia adelante con renovado ímpetu. Crucé el umbral, cerrando la puerta de golpe tras de mí. Mi cuerpo temblaba mientras trataba de recuperar el aliento, pero el eco de la risa de la dama seguía resonando en mi cabeza, una risa llena de tristeza y desesperación. Mi familia se dio cuenta de que algo no estaba bien. Intenté explicarles, entre sollozos, lo que había visto, pero resolvieron que estaba bajo el efecto de los dulces o de la noche de Halloween. A pesar de su escepticismo, me colocaron en la cama y me aseguraron que no habría más salidas esa noche. Sin embargo, mientras la noche avanzaba y las luces se apagaban, el silencio se apoderó de la casa.
La tranquilidad era falsa, y el pánico comenzó a surgir de nuevo en mí. A las pocas horas, cuando mi familia ya estaba dormida, escuché un suave susurro que parecía provenir de la ventana. «Has vuelto, querido, ven». Era la voz de la dama, clara y resplandeciente, como si estuviera justo al otro lado del cristal, llamándome de nuevo. Me estremecí, el horror volviendo a tomar control sobre mí. Aquella voz era una invitación e incluso una advertencia. La magia del Halloween parecía estar actuando en mi contra. La tentación fue casi insoportable. Luché para mantenerme alejado de la ventana, pero mi corazón trajo recuerdos del claro, de aquellos ojos oscuros y la desesperación de aquellos niños atrapados. ¿Y si eran ellos quienes me llamaban? Podía sentir la conexión con ellos, esa aguda necesidad de no estar solo. Poco a poco, la voz se fue intensificando, llenando mi mente como un eco interminable. Finalmente, me levanté de la cama, siguiendo ese susurro hipnótico que parecía atravesar los muros y acercarse de nuevo a mi ser. Al final, me planté frente a la ventana. «Ven», volvió a decir, y la voz se volvió un murmullo de risitas infantiles, la mezcla de temor y deseo llenó mi ser. Fue un error. Abrí la ventana con manos temblorosas, el aire fresco inundó la habitación, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda y la hierba de otoño. La sombra de la dama apareció en la oscuridad, justo fuera de mi alcance. Los niños aparecieron a su lado, su mirada suplicante arrugaba mi corazón. Sin embargo, al mismo tiempo, el terror se apoderó de mí al ver que sus rostros estaban vacíos, inertes, con ojos que ya no reflejaban vida. «Únete a nosotros», murmuraron los niños, y el dolor en sus voces quedó grabado en mi memoria. Di un paso atrás, el horror se apoderaba de mi ser, como un frío abrazo que me aprisionaba. Pero con un último acto de voluntad, cerré la ventana y eché el pestillo. Sabía que debía enfrentar el miedo, que la oscuridad no podía ganar esa noche. Me eché en la cama, tratando de calmar al terror que parecía latir en mis venas. La voz de la dama se desvaneció lentamente, pero su susurro quedó impregnado en la habitación, recordándome lo cerca que había estado de caer en la trampa de la noche. La luz del día comenzó a filtrarse por las rendijas de la cortina, trayendo un nuevo amanecer e imponiendo un silencio profundo en mi hogar. Aunque la noche había pasado, algo en mí había cambiado. Supe que jamás podría olvidar la experiencia que había vivido, y desde entonces, la noción del Halloween dejó de ser solo una celebración, se convirtió en un recordatorio de lo que puede estar al acecho en la oscuridad. Nunca volví al bosque. La dama y esos niños, aunque desaparecidos, se quedaron marcados en mi alma. Una sombra eterna de aquel Halloween aterrador que experimenté. La risa de aquellos niños y el susurro de la dama del bosque seguirían persiguiéndome, recordándome que, a veces, las leyendas son más verdaderas de lo que estamos dispuestos a creer. La noche del 31 de octubre siempre había sido mi favorita. Desde que era niño, la expectativa del Halloween llenaba mis días de octubre con esa dulce mezcla de terror y emoción. Pero este año, algo se sentía diferente. La atmósfera estaba cargada de una inquietante sensación que se respiraba en cada rincón de mi pequeña ciudad. Era una fría noche de Alayovs, Eve, y los vientos aullaban a través de las ramas desnudas de los árboles. Había decidido salir solo, dejando atrás la bulliciosa fiesta de mi barrio donde los niños se disfrazaban de seres terroríficos y las risas resonaban en el aire. Atraído por un misterioso llamado, me sentí empujado hacia la parte más oscura del bosque que limitaba con la ciudad. El sendero crujía bajo mis pies, el sonido de las hojas secas me envolvía mientras avanzaba. La luna estaba cubierta por un velo de nubes, y la oscuridad se volvía más densa a cada paso. No podría decir exactamente qué esperaba encontrar, tal vez solo anhelaba una dosis de adrenalina, una historia que contar. Sin embargo, una extraña sensación me seguía, como si alguien o algo estuviera a mis espaldas. Al cabo de unos minutos, llegué a una pequeña cabaña de madera, apenas visible entre los árboles.
Las paredes estaban desgastadas por el tiempo y el aire a su alrededor olía a moho y decadencia. La puerta, entreabierta, parecía invitarme a entrar. Algo dentro de mí dudaba, pero la curiosidad pudo más que el temor. Empujé la puerta con un crujido y entré. El interior era tan sombrío como había imaginado. Apenas había muebles y la luz de mi linterna revelaba telarañas que colgaban de las esquinas. Cada paso resonaba en el silencio, creando una sinfonía de sonidos inquietantes. De repente, un susurro helado cortó el aire, un murmullo tenue que parecía salir de las paredes mismas. «Ayuda», decía, y el eco de la palabra se perdía en la penumbra. Tragué saliva. Busqué el origen del susurro, pero solo encontré más sombras. Entonces, algo brilló en una de las habitaciones al fondo. Era una pequeña vela, encendida y solitaria sobre una mesa cubierta de polvo. Me acerqué, sintiendo que la inquietud se apoderaba de mí. Al llegar a la mesa, vi más de cerca, era un grimorio antiguo, sus páginas desgastadas y amarillentas, lleno de símbolos que nunca había visto. De repente, una risa apagada resonó detrás de mí. Me volví con rapidez, pero no vi nada. «¿Quién está ahí?», grité, mi voz temblando en el aire. Sin respuesta, la risa se convirtió en un sollozo, un lamento que cargaba con desgarradas emociones de dolor y desesperación. Mis piernas temblaban, pero un impulso extraño me anclaba en el lugar. Al abrir el libro por pura presión del miedo y la curiosidad, las hojas crujieron con una vida propia. Las palabras parecían bailar a la luz de la vela, y los símbolos tomaron formas que no comprendía del todo. La sensación de que alguien me observaba creció, como si entidades invisibles se asomaran por los bordes de mi visión, esperando un momento para salir. Las páginas revelaron rituales antiguos, invocaciones, sacrificios, pactos con entidades que la mayoría de la gente solo se atrevería a susurrar. «No lo hagas», resonó mi voz interior, pero algo más me empujaba a seguir. Entonces reconocí una palabra en específico: liberar. Ese término reverberó en mi mente como un tambor lejano. ¿Liberar qué? La necesidad de comprender me hizo seguir leyendo. Las palabras comenzaron a girar, a formar un vórtice de energía que parecía absorber la luz de la habitación. Sentí como el aire a mi alrededor se tornaba espeso, casi sólido. Y de pronto, el susurro se transformó en un grito desgarrador. La vela titiló y aumentó su llama, iluminando la cabaña con una luz espectral. De la sombra surgió una figura, un espectro con ojos vacíos y una boca distorsionada en una mueca de sufrimiento eterno. La energía que antes era inquietante ahora se convirtió en un torrente de terror que me paralizó. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían, atrapadas en la influencia de alguna fuerza sobrenatural. «¿Por qué me has despertado?», gritó el espectro, su voz resonando como un eco del más allá. «¿Acaso no sabes que un alma despierta a otra?». Me sentí desbordado por la culpa de haber interrumpido su descanso. La cabaña parecía aún más oscura, como si la realidad se desvaneciera. No prometí nada, logré articular, tratando de comprender cómo había llegado a este punto, como una simple curiosidad me había llevado a liberar algo de lo que los vivos no deberían tocar. «Tu alma será el precio», espetó la figura antes de estallar en risas que resonaron como una tormenta en mis oídos. Finalmente, logré dar un paso atrás y, con un esfuerzo supremo, salí de la cabaña, dejando el libro y la vela atrás. Pero la sombra me siguió, el aire se tornó gélido y el bosque parecía cerrarse a mi alrededor. Sentí su presencia, cada vez más cercana, mientras corría por el sendero conocido. El susurro del espectro resonaba en mi mente mientras mis pies golpeaban el suelo con fuerza. «Tú eres el nuevo guardián», repitió, cada palabra atravesando mi ser como una lanza. Finalmente, llegué a la entrada del bosque, la luz de mi ciudad brillando a unos pasos. Pero la sombra parecía hacerse más fuerte, más tangible, resistiéndose a dejarme ir. Cuando crucé el umbral, el aire se tornó más suave y la presencia se disipó. Detrás de mí,
el bosque se llenó de un silencio casi sagrado. Pero la conexión estaba hecha. Esa noche nunca más sería la misma. Los días pasaron, las festividades continuaron y volví a celebrar Halloween cada año. Sin embargo, siempre había algo acechante en el aire, un eco persistente, un murmullo que a veces podía oír en la oscuridad de mi habitación, liberar. Sin importar cuán lejos me apartara de aquella cabaña, sabía que el susurro seguiría allí, aguardando, recordándome que había despertado algo más que solo historias de terror. Ahora, cada año, cuando las hojas comenzaban a caer y la luna se llenaba en el cielo, me encontraba atrapado en un ciclo de anticipación y miedo. La noche de Halloween no solo era un evento, era un recordatorio constante de lo que había hecho, de lo que había liberado y de la promesa de que un día podría volver a llamar a la puerta de aquel oscuro bosque.